le ordena a las partes, como dice al final del documento, en 15 días la prueba del juicio tiene que estar terminada. ¿Y esto qué significa? Luis, esto significa que el próximo paso va a ser poner fecha al juicio oral del memorándum, que viene demorado hace 15 años. Esta es la causa que se inicia con la denuncia del fiscal Nisman. Qué fuerte, ¿no? En 2015. Sí, muy fuerte. Yo Luis. creo que es uno de los títulos de etapa del Diario de Mañana, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque, a ver, muchos, por la urgencia, por los tiempos que corren, consideran la causa de vialidad, la causa contra Cristina. Pero esto es una causa, una carga política formidable, ¿no, Fernando? Y agravada por la muerte de Nisman, ¿no? Que terminó como terminó, digamos, y persiguiendo a Cristina Kirchner siempre esta causa relacionada con Irán, en el cual no solo su gobierno, sino muchos de sus colaboradores tuvieron relaciones que van a tener que explicar en algún momento. Es bien importante, ¿no, Luis? Esta para mí, y conociendo algunos detalles, es la causa que más compromete a Cristina Fernández de Kirchner y la que más le preocupa porque puede quedar en la historia como cómplice de los que cometieron el ataque terrorista más sangriento de la historia de este país. Vos coincidís, Nico Pizzi, ¿no? ¿Con eso? Sí, Luis. Acá, como siempre, en las causas que intervino Cristina Kirchner o que está involucrada, hubo muchas idas y vueltas. Un tribunal que absolvió a toda esta gente, en realidad lo sobreselló y dijo que no tenía que haber juicio. Eso fue apelado por la DAIA y por la AMIA, pasó por casación, por la Corte Suprema y finalmente vamos a tener un juicio oral y público. Lo que falta es solamente poner una fecha de inicio para este juicio. ¿Y quién la debe poner la fecha? ¿El mismo tribunal oral? El mismo tribunal, Luis. ¿Me recordás los jueces? Porque si mal no recuerdo, uno de esos jueces, Gorini, también formó parte del tribunal oral que condenó a Cristina en la causa vialidad. Claro, Jiménez Uriburu, es el juez que se repite. Jiménez Uriburu, recordame eso y haceme el link para comprender. Sí, acá los jueces de este tribunal, este es otro tema, porque el tribunal tenía otra composición, pero en algún momento, en el 2021, el tribunal dijo, sobreselló a todos, dijo acá no hay ningún delito, no pasó nada. Estaba compuesto por otros jueces. Ahora, los jueces que van a juzgar a Cristina Kirchner y al resto de los imputados, recordemos que acá está Oscar Parrilli, Zanini. Estuvo preso Zanini por exactamente, si mal no recuerdo, ¿no? Juan Martín Mena. Ajá. Acá hay personas... Es ministro de Justicia y actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. No, a ver, esto es una bomba informativa y política. Y entiendo yo, a ver, corríjanme, que si los mismos jueces del tribunal oral dice, che, decimos que debe haber juicio, ¿le van a poner fecha en cualquier momento o no? En cualquier momento, Luis. No me queda claro, estoy consultando con los abogados porque acaba de ocurrir, no queda claro si se van a animar a ponerle fecha en un año electoral. Convengamos que el caso Cuaderno le pusieron fecha para después de las elecciones, en noviembre. Ya tiene fecha, ¿no? Ya tiene fecha, entonces vamos a ver si el tribunal se anima a poner fecha. Yo, digamos, por lo que sé, descreo que vaya a haber una fecha antes de octubre. Bueno, y hablando de Cristina y la causa judicial, parece todo a propósito, pero esto está sucediendo. Hay una novedad muy importante en la causa por el atentado, por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Atentado a Cristina Kirchner. Esto es muy interesante. Testigo clave, entre comillas, imputado por falso testimonio. Si es lo que yo sospecho, no pude ver la información, se cae toda la narrativa kirchnerista y cristinista sobre qué fue lo que pasó con ese intento de asesinato, querido Luis. Bueno, esto es clave. Esto en su momento, ¿te acordás que hablamos con una de las personas que decía que era todo mentira? Primero que era una contame el cuentito porque si no va a ser muy complejo de entender. En fuentes del kirchnerismo, que se ofrecieron como testigos, acusaron, entiendo que falsamente, ¿era entonces legislador? Era diputado nacional, a Gerardo Milman y a Patricia Bullrich. ¿Qué decían? Que Patricia Bullrich y también Mauricio Macri, el PRO, eran los autores intelectuales del intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se basaban en eso? Porque había una persona que en un bar a metros del Congreso de la Nación, horas después
horas antes del hecho, estaba con 2 señoritas, que era el diputado nacional Gerardo Milman, encargado de una comisión muy importante, estaba al frente de las cuestiones de seguridad, que le decía, cuando la maten, voy a estar camino a la costa. Camino a Pinamar, creo que era, ¿no? A la costa. Sí, a la costa, sí. Esa persona le manda un mensaje a un diputado nacional de la Cámpora, se llama el señor Jorge Abello. ¿Y el señor Jorge Abello se ofrece como testigo? No se ofrece. En realidad lo cita a la justicia y ahí empiezan las distintas contradicciones. Él dice, yo estaba con mi cuñado, mi cuñado escuchó, estaba con 2 señoritas, nos llamaban la atención, eran muy lindas, muy llamativas, y hacía chistes desagradables y dice, cuando la maten va a estar camino a la costa, lo decía Milman. Y en base a esa reconstrucción del diálogo, dicen que Milman sabía, que Patricia Bullrich sabía y que Macri sabía del atentado contra Cristina. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que hoy dice Eduardo Tayano, fiscal de esta investigación? ¿Qué es lo que dice? Que tiene que ser imputado por falso testimonio el testigo clave de Cristina, Jorge Abello. Ese es un nuevo documento que se incorpora a la causa, ¿no? Sí. De nuevo, ¿qué es lo que dice? Que está imputado por falso testimonio y le dicen, señor, venga a dar explicaciones porque no le creemos nada. Usted mintió. ¿Por qué mintió? Porque cuando le secuestraron el celular, él decía, yo le mandé un mensaje al diputado nacional Clery de la Cámpora de Santa Fe diciendo, che, lo vi a Milman con 2 señoritas diciendo que la mataban a Cristina. Bueno, fueron, le incautaron el celular y ¿sabés qué? Ese mensaje nunca existió. Bueno, a ver, yo voy a decir algo. Le voy a decir algo ahora sí a los colegas que estuvieron haciendo tachín con esto meses, meses y meses. Digan que esto no sucedió, que se probó que no sucedió y pidan las disculpas del caso. No sean un harakiri en cámara, pidan las disculpas del caso. Es lo mínimo que podrían hacer. ¿De acuerdo, Diego Recalde? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es muy confuso, Diego. No, es clarísimo. Esto viene a demostrar que en el peronismo siempre todo es un relato. No hay que salir a buscar al verdadero peronismo, hay que buscar al mentiroso peronismo. Siempre en el peronismo todo es mentira. Todo es mentira. Y yo que me dediqué a investigarlo, te puedo asegurar que lo confirmo cada vez más cuando salís ahora con esto. Era obvio que era una mentira, que ahora, era una opereta. ¿son capaces de mentir frente a fiscales y jueces? Son capaces de mentirle al tipo que está pasando hambre. ¿Cómo no le van a mentir a un fiscal y a un juez? No les importa nada. Es el único partido político en Argentina que no tiene culpa. Esto también impacta electoralmente. Algún que otro peronista honesto va a decir, muchachos, con esto también jodieron. Te doy 2 datos más. Dale. Pidieron que declare el expresidente de Atlético Tucumán que estaba en ese bar en ese momento, que es peronista, Mario Leito. Y le dijeron, él también lo escuchó. Leito en la justicia dijo, yo nunca escuché no escuché esa nada. conversación. Lo quisieron meter de prepo, dale, cumpa, tenés que declarar tal y tal cosa. Como si fuera un accidente de tránsito en el que tenés que mentir, ¿viste? Che, y el segundo testimonio, el propio cuñado del testigo que ahora está imputado dijo, no, nunca existió esa conversación. Hasta el cuñado le soltó la mano. Digo, porque lleva a un extremo el tema, es la necesidad de llevar a un extremo el tema del relato, ¿no? Porque, digamos, el atentado existió, el intento de atentado existió. Lo que no existió es conectado con la política, que es lo que quisieron. Quisieron doblar la apuesta y llevarlo a conectar con la política para poder encontrar un culpable, Milman, Patricia Bullrich o el macrismo en este caso particular. Esto estaba claro desde el primer día. Estaba claro que unos lúmpenes, autodenominados Copito o que le quedó el Copito, intentaron matar a Cristina. Ya eso de por sí es gravísimo. Ahora, quizás para el ego de Cristina y para el ego político del cristinismo, era poquito eso. Tenían que meter a Patricia Bullrich, a Milman, creo que también metieron a la familia Caputo, claro, ¿no? Claro, ¿A qué Caputo metieron? Porque ya se me perdió. A la familia, a los hermanos del ministro, porque supuestamente le habían hecho una compra, un pedido de muebles a una de las carpinterías de, de la banda, ¿no? Metieron todo junto, no sucedió. Y hay otra novedad más, entiendo que vinculada con esta causa. Nico Pizzi, contanos de qué se trata, por favor. Sí, Luis, porque por esta operación política que estamos contando recién de Milman, a Milman le secuestraron el teléfono. Recordemos eso. O sea, el teléfono de Gerardo Milman está en la justicia sin poder abrirse hace más de un año. Y el teléfono clave que también está en la justicia y nunca se pudo abrir es el teléfono del famoso Fernando Sabac Montiel.
¿sí? Perdón, discúlpame que te interrumpa. Sí. Esto es otra cosa muy sospechosa. ¿Cómo no se va a poder abrir con la tecnología que existe ahora el teléfono de Sabac Montiel? ¿Y cómo no el de Gerardo Milman? Porque hicieron un tachín diciendo, ¿y por qué no se puede abrir el teléfono de Gerardo Milman? ¿Qué hizo Gerardo Milman con el teléfono? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Luis, la justicia, la jueza Capuchetti, que reasumió la investigación a su mes y lo contamos en el programa, le pidió hoy a Homeland Security, al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, que se haga cargo y que pueda abrir finalmente el teléfono de Sabac Montiel. Recordemos, Luis, brevemente, el teléfono esa misma madrugada fue al juzgado. Llegaron los peritos de la Policía Federal, no lo pudieron abrir. Lo mandaron al día siguiente a los peritos de la PCA, Segunda Fuerza, Policía Federal, tampoco lo pudo abrir. Tampoco lo pudieron abrir. No solamente no lo pudieron abrir, sino que lo resetearon a modo de fábrica. Es decir, ya segunda cuestión rara y segunda fuerza que intervino. Ajá. Y por último intervino la Gendarmería y tampoco lo pudo abrir, Luis. Muy bien. La Policía Federal, la PCA y la Gendarmería no pudieron. Finalmente la jueza pidió que Homeland Security intervenga en esto y alguna vez podamos saber qué es lo que había adentro del teléfono. En un ratito más vamos a hablar de economía. Ya está acá María Castiglioni, está Maxi Montenegro para conversar sobre las últimas novedades. En un ratito más, Mariel Direnara te va a dar el adelanto de algunos anuncios del gobierno que van a ser dados, entiendo que el jueves, muy pocas horas antes de las elecciones del domingo. Pero todavía hoy se sigue discutiendo ficha limpia. ¿Empezamos a hablar de eso? ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Un audio de Guillermo Franco de las últimas horas. Pónelo. Me parece que es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde el presidente Macri, tal vez un poco exaltado, nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, ¿no?, desde hace muchos años, y le debe parecer que lo pierde. No sé por qué se pone tan nervioso. Yo creo que ha perdido un poco la compostura, ¿no?, en sus cuestionamientos. Y finalmente han hecho campaña, como nosotros hemos planteado, alrededor del tema de ficha limpia. ¿El problema, Fernando, es que Macri está nervioso o el problema es que ficha limpia le resulta incómodo a la Libertad Avanza y al gobierno? El tema ficha limpia es incómodo para el gobierno, para la Libertad Avanza, porque está en el medio el tema de los 2 votos famosos de los senadores de Misiones y si el gobierno tiene alguna relación o no. Esa es la incomodidad del gobierno. Ahora, la cuestión es, y es lo que vamos a saber el domingo, cuando se sepan los resultados de la elección en la ciudad de Buenos Aires. ¿El tema de ficha limpia tuvo impacto en la elección o no? ¿O puede ser que tenga más impacto lo que vamos a conocer mañana, que es la inflación del mes de abril, que probablemente sea más baja del 3%? ¿Qué es lo que va a pesar más en la gente? ¿El impacto de la inflación, que es menor en su bolsillo durante el mes de abril, o tiene impacto la indignación, entre comillas, por el caso ficha limpia? Bueno, este es el punto, me parece, que está entre la Libertad Avanza, entre la disputa con Macri y con el PRO. Por supuesto que todo está teñido ahora de campaña electoral. Por ejemplo, ayer en el desfile de Roberto Piazza salió Mirta Legrand y algunos dicen quiso hacer un chiste. Lo agarraron en las redes los chicos de la Fuerza del Cielo y dijeron, Mirta también está con Javier Milei, también es parte de la Fuerza del Cielo. Porque dijo, ¿cómo fue que dijo? Será que voy a decir algo. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, Héctor Vidal Rivas, el señor Héctor Vidal Rivas. ¿Qué decís vos, Diego? Ya está. No, bueno. Ya la pintaron de violeta. Los reflejos de Mirta, ¿no? Así como reflejos de Mirta. ¿Cómo juega? Gran jugador. Así como te ven, te tratan. Si te ven bien, te dicen viva la libertad, carajo. Si te ven mal, te dicen viva Perón. Sí. Escuchame una cosa. Ficha limpia, ¿a quién embroma más? Haceme un análisis. ¿Yo? Sí, vos, Diego. Mira, yo tengo esta teoría. Bueno, primero, fíjate quién festejó. Festejó claramente el peronismo. Al peronismo le convenía. Yo me acuerdo que alguna vez Isabel Perón, cuando la quisieron meter en cana por crímenes de lesa humanidad, dijo, miren, si yo caigo, hablo y se cae el peronismo.
A mí me da la impresión de que acá hay una movida de Cristina pidiéndole protección porque les dijo, miren muchachos que no voy a caer sola. El peronismo nunca le va a soltar la mano al líder, porque el líder es muy vengativo y termina mandando a todos en cana. Por eso ningún líder peronista va en cana. A mí me da la impresión que solamente veo detrás de esta jugada a Cristina, porque fue la gran ganadora. La victimización no parecería ser que a los Penato le está dando beneficio. Por lo tanto, acá no sé si Macri tiene mucho para festejar. ¿Sabés cuál es mi temor? Viste que Macri tiene una relación ambivalente con Javier, de amor-odio. Esto le permite a Macri odiarlo a Javier. Porque Ficha Limpia no salió. Es una bueno, mi lectura. Sí. ¿Sabes por qué? La respetamos. Acá se respeta todas las lecturas. Y te voy a decir por qué. Sí. De esta forma, él ahora tiene un as en la manga. Por eso te digo que el gran perdedor de que no saliera Ficha Limpia Javier. Porque tiene un as en la manga en este momento Macri. ¿Cuál es el as que tiene en la manga? Yo te protegí a vos de que no te hicieran un juicio político. Entonces ahora, ojo que la gente con el tiempo se pone vengativa. Vos compartís yo tengo la sensación de que como no lo quiere, ahora ese as se lo va a cobrar un poco más caro. Fernando, compartís ¿viste? Puede tardar... Sí, perdón. Está bien, cada uno tiene la lectura que... A mí me suena que sí, claramente el gran perdedor es Milei, que no haya salido. Pero bueno, es personal. Yo te digo lo que te dije ya hace unos días. Yo creo que entre Ficha Limpia y la realidad económica... va a tener más impacto la realidad económica. Que Ficha Limpia es un tema que importa más que en el círculo rojo, en el círculo rojo oscuro, en un sector muy chico. Y que en la elección de la Ciudad de Buenos Aires no va a tener ese impacto que creemos que va a tener. Por eso, en este sentido, el gran beneficiado puede ser, en este caso, el gobierno y el candidato de gobierno, que es Manuel Adorni, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy en la radio a la mañana, una discusión bien interesante, como todos ustedes saben, esta madrugada se produjo un choque brutal en la Ruta 3, pero brutal el choque. Chocaron de frente, corríjanme si me equivoco en algunos datos, lo estoy diciendo de memoria, un camión con un micro. Murieron 4 personas, ¿no, Mariel? Vos estabas en el aire en ese momento cuando empezó la tragedia. El chofer, el acompañante. Hubo 16 heridos, y hubo una discusión bien interesante en Argentina, típica Argentina. Che, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa política de esto? Luis Gasulla, hay algo para contar detrás de esto. Promesas incumplidas, abandono, y nosotros decimos, vos decís, Luis, una tragedia que pudo evitarse. Totalmente, que pudo evitarse. Que pudo haberse evitado. Está todo mal en las rutas argentinas desde hace mucho tiempo. Mirá, y hay anuncios increíbles, es solo con ir al archivo. Ruta 3, kilómetro 132. Varios kilómetros después de San Miguel del Monte, localidad que tiene una laguna maravillosa, está a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y no es una autovía. Mirá vos, año 2022, Alberto Fernández y Cato Podi recorrieron las obras de la variante Cañuelas. Ruta 3, la autovía, hicieron en ese momento un tramo que llegaba a Cañuelas. ¿Quién estaba al frente de la Intendencia de Cañuelas? ¿Quién? La mujer del titular de Vialidad Nacional de la época de Alberto Fernández. Era campaña, había que hacerla y estaba buenísimo que lo hiciesen, pero hicieron solo un tramo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se demoraron, porque durante muchos años, los primeros de Alberto, no se hacía obra pública, primero por la pandemia y porque decían que el gran negocio de la obra pública eran las PPT de... Perdón. Ahora le preguntamos a María Castiglione y a Máximo, ¿no? PPP, las rutas hechas con fondos privados de la época del macrismo y querían equipararlo a la causa Cuaderno. Entonces, con esa excusa, no se hacía obra pública. Empezaron a hacerla en el final de la gestión de Alberto Fernández. Ahora, ¿querés ir al archivo? Año 2011... Cristina Fernández de Kirchner inaugurando una planta de no sé qué cosa en Las Flores, Ruta 3. ¿Y qué decía? Vamos a hacer la autovía en la Ruta 3. 2011, imagínate. Y todavía no está hecha. Acá hay que recordar, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el lugar del accidente hay 3 peajes diferentes, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Y esta es Cristina en el año 2011. 2011, pasaron 14 años. Anunciando lo siguiente. Miralo. De las 500 cuadras pavimentadas que tiene desde su fundación, 200 se hicieron del año 2003 a la fecha también, como la circunvalación,
como las grandes avenidas, como seguramente la autovía que están demandando y que también la empezaremos a hacer, como hemos hecho tantas cosas en la República Argentina. Bueno. 2011, estamos en 2025, 14 años pasaron, mamita. Mirá, pasó. Cristina, que les prometía a los vecinos de los pueblos que pasa por la Ruta 3. La Ruta 3 es fundamental porque es la única que une Buenos Aires con Tierra del Fuego. Claro. Pasa por toda la Patagonia y llega hasta Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una ruta que debería ser una ruta productiva, ¿no? Por ahí pasan todo, camiones, la mercadería del Mercosur, etcétera, etcétera. Año 2022, Alberto Fernández, pasaban 11 años después. ¿Y qué decía? Escuchalo, Luis. Obras que cuando nosotros llegamos estaban paralizadas, el 70% de las obras en todo el país estaban paralizadas. Incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras. Había contratos de un invento que habían hecho que se llamaban las PPP. Formidable negocio para algunos, formidable desastre para el Estado, que fuimos desmontando uno a uno, sin costo para el Estado. Pum, pum, pum. Entonces, desmontamos los negocios de las PPP, que no se hicieron. Anunciamos que van a hacer lo que no hicieron. No tienen vergüenza. No. Ahora también es justo. Hace un año que gobierna Javier Milei y esa zona en los portales locales dicen está cada vez peor, se abandonó todo, no hay iluminación y hay muchos accidentes que pasaron en la Ruta 3 previo a esta tragedia que por eso decimos se pudo haber evitado. Arrancamos con economía, nos metemos bien en economía, hay muchos temas para discutir en economía, ¿eh? Vamos. Hoy estamos cumpliendo, como siempre, con lo que dijimos. Nosotros vinimos a bajar impuestos, o sea que en cuanto podamos, lo vamos a hacer. El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Adicionalmente, se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. La plata que se roba el Estado mediante impuestos debe volver a los bolsillos de los argentinos. El gobierno nacional bajó 19 impuestos que equivalen a 2 puntos del Producto Bruto Interno. Hace un año, 18 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo y se comprometieron a reducir la presión fiscal. Firmamos aquí también el compromiso de llevar adelante una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Es momento de que honren la responsabilidad que asumieron con los argentinos. Hagan patria y bajen los impuestos. Te meten títulos por todos lados, ¿eh? Hay que decirlo que comunícame. Hagan patria y bajen los impuestos. A ver, empezamos por la inflación, María Castiglione. María, buenas noches. Mañana va a ser un día clave, ¿no? Porque algunos dicen que la inflación va a estar... Había mucho que decían la inflación se va a 5, se va a 6, después del levantamiento del cepo, y va a estar alrededor del 3, dicen. María, ¿qué te da a tu consultora? Bueno, nosotros, ¿cómo estás? Buenas noches. Nosotros en CIT nos daba 2,7 la inflación del mes de abril. ¿Cuánto? 2,7. Nos dio 2,7 para el Gran Buenos Aires, donde vimos los primeros días y fines de marzo, sobre todo, algunos precios aumentando, algunos por motivos puntuales y otros por la especulación que hubo y la brecha, el aumento de la brecha, pero después del cambio de régimen vimos un retroceso de los precios y eso se está consolidando también en mayo, lo que promedió 2,7 y con alimentos en promedio en torno al 5, muy parecido a lo que le dio a la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación total le dio 2,3, que fue un número en más de un punto, casi un punto porcentual menor al que la ciudad había registrado el mes de marzo. Así que fue un dato muy positivo. Es una buena noticia. Sin duda es una muy buena noticia y eso obviamente confirma que el grueso del traslado a precios que hubo y que hoy estaría retrocediendo porque hay precios que están directamente bajando, sobre todo en alimentos donde se vio la mayor suba, tenía mucho que ver con esa especulación que hay habitualmente en Argentina o histórica de que cuando el tipo de cambio sube algunos precios tienen que acompañar, cosa que en realidad no tiene que ser así.
Y eso lo marca lo que hacen otros países como Chile, que es la economía más abierta de la región. Y si uno mira la correlación entre la devaluación del tipo de cambio, que en realidad se mueve porque es flexible, y los precios internos, no hay prácticamente relación. Pero en Argentina la historia de alta inflación, que tenía que ver con la emisión monetaria para financiar déficit, nos marcaba algo que era un indicador. Subía el dólar y era señal de que había un problema, subían los precios. Y eso, por suerte, gracias a la combinación de cosas, pero también a cómo quedó el tipo de cambio oficial, a la tranquilidad que hubo, a que no se convalidó ese escenario de suba del tipo de cambio, llevó a que los precios se ordenaran. Hablando de precios y de tipo de cambio, el presidente hace minutos habló de lo que dicen algunos sobre cómo se organiza hoy el mercado de cambios. Mirá. Por eso los tipos están todo el tiempo alentando todo este tipo de calamidades. No les importa que hacen 1 año y medio que siguen pifiando, pero ellos siguen insistiendo en lo mismo. Digo, para ver el nivel de estupidez, ¿no? El tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario. O sea, a mí se me caería la cara de vergüenza. Digo, el tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario. Son patéticos. El tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario. A mitad del año que viene, la inflación no existe más, dice Milei. Maxi, buenas noches. Luis, el gobierno está haciendo un esquema económico y está esperando que el dólar vaya al piso de la banda, a los 1.000 pesos. Con este nivel del dólar, o incluso con el dólar bajando todavía más nominalmente, hay muchos precios que están muy caros en dólares en la Argentina. El caso de los celulares, el caso de toda la electrónica, los lavarropas, los LED, bueno, los textiles. Perdón, Maxi, es lo más fuerte, ¿viste? Porque uno mira, yo vi $2.500 un iPhone importado de Estados Unidos en la Argentina, y los $1.000 que sale en Estados Unidos o lo que sale en Chile o en Brasil. Entonces los precios tienen que bajar nominalmente en dólares. Y si el dólar no se va a mover, incluso va a bajar, los precios tienen que bajar más. Entonces, lo que está ocurriendo es que con este nivel de precios internos en dólares hay un boom de argentino. El que tiene posibilidad viaja a Chile, viaja a Estados Unidos, viaja a Europa y se compra todo lo que puede afuera de ese tipo de productos. Bueno, se ahorra un pasaje a Miami. Empezando por el celular, de vuelta, ¿no? Por el celular de la manzanita que vos decís, que vale menos de la mitad en Estados Unidos de lo que vale acá en la Argentina. Entonces, dijeron ahí, yo no tengo el cálculo, pero es así. En Estados Unidos vale el último modelo $1.000 y acá ese modelo vale entre $2.500 y $3.000. Ahora, el gobierno anunció hoy, por eso, me parece, 2 medidas muy importantes. Por un lado, la baja de aranceles de la importación de celulares, que bajan del 16% al 8% y a partir de enero 0%. 2 etapas, sí. Exactamente. Por un lado eso abarata relativamente la importación de celulares. Pero por otro lado el impuesto interno que había para los celulares, que baja del 19% al 9%. Y en el caso de los celulares... ¿Y eso cómo impacta? ¿Impacta en el precio? Bueno, también baja el precio, claro, por supuesto. El precio del producto importado, que además le bajan el impuesto interno. Sí. Pero además, Tierra del Fuego, donde se fabrican celulares, se le baja el impuesto interno del 9 al 0%. Es decir, que también se le da una ventaja a Tierra del Fuego. Hoy salieron uno de los 2 empresarios líderes de Tierra del Fuego. Luis Gali, ¿no? Uno es Rubén Chanajowski. Y otro es Luis Gali, es el CEO. Luis Gali es un CEO, es un gerente de la empresa Newsan. El otro es Nicolás Caputo, de Mirgor. Bueno, salió a decir, ojo con la baja de aranceles que va a hacer que no se puedan fabricar celulares en la Argentina. Salió también el gobernador de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, recién lo comentó Mariel. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que el régimen de Tierra del Fuego tiene muchos años. Si vos no te pudiste adaptar mínimamente a cierta competitividad, además tienen no solamente el beneficio diferencial de los aranceles Tierra del Fuego, sino también de los impuestos. Ahora vas a tener impuesto cero interno. El resto de los productos va a tener 9% de impuesto interno. Entonces, me parece que es una buena medida en este contexto para que no tengan el beneficio de poder comprar celular barato solo el que puede viajar al exterior o el que lo pide, no sé, por Amazon o lo pide directamente con tarjeta de crédito. Y además, Maxi, María, el presidente recalca en esto, porque une las dos cosas. Yo no vi el discurso completo, pero me lo están diciendo en producción, el impacto que puede tener sobre la inflación, porque insiste en que el año que viene, ponelo, ¿no? Esto es de recién. ¿Qué es el ancla nominal? Que yo fijo la cantidad de dinero, ¿para qué? Para aparcar los precios.
Digo, ¿esta discusión les parece menor? Esta es la discusión que ocurrió después de que levantamos el cepo. Toda la manga de mandriles con 80 de Mandrilandia decían, ¡ah, ese tipo de cambio se va a ir a las nubes! Van a perder reservas, en 1.400 va a ser un desastre. La tasa de inflación se va a ir a las nubes. ¿Nosotros qué contestábamos? No. ¿Y por qué? Porque la cantidad de dinero está fija desde mediados del año pasado. Es más, si el rezago de la política monetaria es entre 18 y 24 meses, se los digo de nuevo, para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación. A ver, lo repite una y otra vez, María, lo repite una y otra vez. Algunas de las cosas que repite Milei están sucediendo, ¿no, María? Están sucediendo. En realidad en Argentina es cierto que nunca ocurrió, cuando uno mira los planes de estabilización, que se cortara con el déficit fiscal. Ese fue el gran punto débil de todos los planes de estabilización. Entonces lo que dice el presidente es, en la medida en que vos no estás inyectando pesos, porque no estás prestándole al Tesoro, y tenés una política de equilibrio fiscal, finalmente la inflación va a eliminarse. Esa es una realidad, está probada en todas partes del mundo, digamos, nuestros vecinos lo han logrado. Obviamente el timing en que eso pasa, porque todavía tenés precios por corregir, precios que ajustan por inflación pasada, etcétera, lleva un tiempo. Pero eso es una realidad. Acá hay un desafío en el corto plazo de que si los precios no bajan, lo que tenés en el corto plazo puedes tener un problema de que te disminuya el crecimiento por la rigidez a la baja de los precios. Entonces acá es eso, la sintonía fina, que de hecho el propio gobierno, el propio Caputo dijo, si hay más demanda de pesos, bueno, no renovaremos el 100% de la deuda, y dejaremos algo de los pesos, pero en definitiva es un proceso que tiene que ir ocurriendo. Y hoy, por ejemplo, acaba de anunciar Alvar que iba a bajar 25% los precios de sus productos al mercado interno, porque el escenario de ya salir del cepo, tener un tipo de cambio flexible, se ve como algo más con un horizonte más largo, bueno, da lugar a decir, bueno, ya está, juguemos, si bajamos los precios va a haber más movimiento. Entiendo. Maxi. Acá hay una clave, el gobierno está haciendo, desde el punto de vista del ajuste fiscal y los pesos, todo bien, pero tiene una teoría de que haciendo solamente el ajuste fiscal y los pesos aparecen los dólares. En realidad los dólares aparecieron con un ayudín, aparecieron con un blanqueo que fue muy exitoso, pero fue un blanqueo también muy beneficioso para el que entró, hasta $100.000 no se pagaba nada. Después los dólares aparecieron gracias al FMI, una negociación política exitosa, pero no por el mercado, sino con el FMI. Y ahora los dólares tienen que aparecer y por eso el gobierno está evaluando un neoblanqueo, no lo quieren llamar blanqueo, pero dar facilidades nuevamente para que los argentinos saquen los dólares del colchón. Hay 200.000 millones de dólares billete en la Argentina que están fuera del sistema y de esa manera, bueno, la economía pueda seguir funcionando. Pero siempre en los planes de estabilización, en algún momento tienen que aparecer los dólares. O de los inversores extranjeros viniendo a invertir inversión directa a la Argentina, o financiera, o de los propios argentinos. O del colchón. Ya lo saludo Esteban Trebuch, que ya llegó, pelado querido. Ahora te saludo como corresponde un abonado en servicio. Va a haber anuncio el jueves que viene, ¿no? Sobre esto. Claro, bueno, dentro de 2 días va. Claro, efectivamente. Hoy y mañana va a haber conferencia, mañana y pasado va a haber conferencia del vocero Adorni, pero el jueves va a ser el gran anuncio de remonetización. Eso fue lo que hoy... dolarización endógena. Claro, lo llamaron remonetización hoy en Casa Rosada, gran anuncio económico, saben que va a ser importante y esto va a ser el día jueves, Luis, según lo confirmaron. Muy bien, hay quienes hablan de una declaración jurada parecida a la que existe en los Estados Unidos para utilizar los dólares, yo no tengo detalles, pero seguramente en las próximas horas todos lo tendrán.